Agendaldia.net, la noticia de actualidad. No, primero, muchísimas gracias, feliz de estar con ustedes, gracias por atender esta invitación. Pues venimos a Cúcuta porque es que es una responsabilidad de los uribistas estar siempre pendiente de esta tierra, porque esta ha sido una de las tierras que siempre nos ha acompañado en las causas uribistas y por lo tanto aquí hay un gran aprecio, un gran cariño por ustedes y una enorme responsabilidad con la región. Venimos a nuestro tercer foro regional, donde el partido viene recorriendo el país con el presidente Uribe, con los congresistas, para poder entablar un diálogo, para saber en qué van las regiones, para pensar en las soluciones de los problemas, y sobre todo para empezar a volver a parar este partido para que vuelva a ser el partido que representa a todos los colombianos. Senadora, la pregunta va dirigida a la apertura de la frontera. Es un tema internacional ya, pero la verdad la incertidumbre es grande. ¿Qué conoce usted? Bueno, lo primero es decir que yo creo que la apertura de la frontera es fundamental. La frontera le genera vitalidad a las poblaciones vecinas y haberla cerrado, en mi opinión, ha sido terriblemente grave no solamente para Cúcuta, para todas las poblaciones de frontera. Creo que se demoró el presidente Duque en haber empoderado los diálogos regionales, que eran una manera efectiva de poder lograr esa apertura. Ahora bien, yo tengo dudas de que eso se vaya a abrir, porque es que ese es un negocio que ya ni siquiera es de Maduro. Eso se lo entregó Maduro a grupos ilegales, como el ELN, como algunos miembros de la Guardia Bolivariana, algunos políticos de Venezuela, que cobran millones de dólares, porque todos sabemos que la frontera está cerrada, la frontera legítima, pero por las trochas pasa toda la mercancía y pagan es a los grupos ilegales. Entonces uno sí se pregunta, ¿van a renunciar esos corruptos y esos violentos a ese negocio de un día para otro? Senadora, buenos días. ¿Por qué se separa a veces, y sobre todo en esos temas de frontera, a Duque con el Centro Democrático? ¿Fue más error de él en la que se vio perjudicada Cúcuta con algunos compromisos que hizo en campaña antes de ser presidente y que le cobró después en las elecciones? Vea, yo creo que al presidente Duque y al partido pues hay que separarlo en muchas cosas, porque el presidente hizo una muy buena presidencia en materia del uso del control de la pandemia, de la vacunación, de la atención a los más pobres, de transición energética, pero a él se le olvidó su partido. Él dejó de lado el uribismo, como dejó de lado los uribismos regionales, y entonces hay muchas decisiones que tomó en contravía de nuestra opinión y en contravía de nuestro propio electorado, y eso pues es una cosa que frente a la cual pues no hay sino que seguir trabajando para enmendar el nombre del partido y para que los cucuteños y los nortesantanderianos sepan que nosotros entendemos lo que ha vivido esta tierra y hemos estado siempre del lado de que Cúcuta pueda reactivar su actividad económica. Contemos un poquito quiénes van a participar en el foro y qué se espera concluir luego de que se finalice. O sea, ¿sí se va a llevar este mensaje desde Norte de Santander hacia el gobierno nacional? ¿Se van a ver algunos cambios? ¿Qué va a pasar? Pues hombre, decir que nosotros vamos a poder lograr que el gobierno haga algo, yo creo que sería pretencioso, porque la oposición lo que puede hacer es poner, digamos, puntos sobre las IES, llamar la atención, generar alertas, pero las decisiones pertenecen al gobierno. Entonces, yo en eso quiero ser modesta, pero lo que sí creo es que el partido tiene que recobrar sus vocerías, sobre todo en regiones que han tenido una empatía tan profunda ideológica con nuestro partido. Nosotros sí tenemos que seguir hablando en nombre de los cucuteños y de los nortesantanderianos, entender las dolencias, entender los problemas y mirar cómo podemos aportar a ser una voz que los represente. Y tenemos que empezar a preparar las elecciones regionales. Yo creo que Norte como Cúcuta merecen administraciones que no estén vinculadas con las cárceles, merecen administraciones que le puedan dar
a los cucuteños una respuesta, por ejemplo, en seguridad tan deteriorada en esta ciudad, en materia de empleo formal tan deteriorado en esta ciudad, mirar cómo vamos a poder manejar de mejor manera esa migración tan grande que ha tenido Cúcuta y que se le ha vuelto difícil de administrar, que hay unos retos muy grandes y yo creo que este partido está llamado no solamente a analizar los temas y a empezar a plantear soluciones, sino a buscar personas que puedan representar bien esas propuestas. Por su experiencia política, estando en Bogotá, que maneja todo el tema, y no tiene la varita mágica, ¿cómo ve el horizonte del país hoy en el gobierno de Gustavo Petro? Yo creo que se acabaron las incertidumbres y se avista un precipicio muy hondo. Este es un gobierno que lo definen dos características: la destrucción y el amor por los delincuentes. Y arranco por la primera, destrucción. Usted dirá, pero ¿por qué habla la senadora de destrucción? Nosotros tenemos un ejército que ha venido profesionalizándose durante los últimos 30 años, 20 años. Y de un golpe usted le saca 70 generales, con 30 y 37 años de servicio. Perdemos experiencia, perdemos conocimiento, perdemos gente a la que hemos formado los colombianos. ¿Eso en qué se va a repercutir? En que la seguridad seguramente va a echar para atrás. Después usted mira, un país que no tiene mucho petróleo ni gas, pero que a punta de esfuerzo, de buena política pública, hoy tenía una producción mayor de petróleo y de gas que Venezuela. Y entonces nos prohíben eso. No porque vayan a mejorar el medio ambiente, sino para poder no importar de Venezuela, para poder financiar el dictador venezolano. Y usted mira el sistema de salud, que uno puede tener 1000 reparos sobre el sistema de salud, pero un colombiano tiene sistema de salud. Si le da una enfermedad terminal, Marlon, tiene oportunidad de que se la financien sin tener que vender su casa. Y la ministra le acaba de quitar la mitad de los recursos al sistema de salud. Y le acaban de quitar $1 billón a la seguridad de los colombianos. Y los colombianos, entonces vamos a esperar a que se materialicen esos daños. Claro, usted no lo va a ver mañana. No es que mañana no lo van a atender en los hospitales. Pero yo pregunto, ¿qué va a pasar en 6 meses? Y entonces van a destruir el sistema de salud para decirnos que es que necesitamos un nuevo sistema de salud. Ojo, colombianos, porque aquí lo que nos están pasando es que nos van a destruir lo poquito que teníamos sobre la base de que nos van a dar unas cosas mejores. Y en todos los países donde la gente destruye, se queda todo destruido. Le quedan a uno debiendo lo que prometieron, pero además le quedan debiendo lo que uno ya tenía. Y lo segundo, un gobierno que le importa solo la criminalidad. Usted mira los anuncios de este gobierno y son para los criminales. Que no va a haber fumigación, que no va a haber erradicación forzosa, que no va a haber extradición, que lo van a liberar de la cárcel, que ya no va a haber sometimiento sino acogimiento, que se acaba la extradición, que si usted delinque en un barrio entonces le van a dar plata, no al muchacho que estudia y que quiere salir adelante, sino al delincuente. Este es el gobierno de las segundas oportunidades. Dígame qué anuncio han hecho para los colombianos que no delinquen. Es un gobierno obsesionado con la criminalidad. Para lo único que tienen propuestas es para los criminales. Yo creo que eso le va a costar mucho a Colombia, por el mal ejemplo. O sea, ¿que vamos de mal en peor? Yo creo que vamos de mal en peor. Y yo creo que los colombianos por eso tienen que empezar a darse cuenta que la incertidumbre se acabó, que vamos directo a un precipicio. Lo que pasa es que usted, cuando cae por el precipicio, no se da el golpe cuando recién salta. Usted tiene que esperar a caer para asentar el golpe. Doctora, dos preguntas que no eran muy buenas. ¿Días o tarde ya? Días. Doctora, se acaba de cancelar el encuentro de congresistas colombo-venezolanos, pero me llama la atención algo que escuché cuando llegué hasta el recinto. Ve, ya se empezó a caer lo de la frontera. Ya vi escuchándola a usted. Primero no asumen la cuota de responsabilidad que tiene la dirigencia nacional sobre la población fronteriza. Tienes el problema de que abran la frontera, es la población la que se ubica en las secciones de ustedes, Caracas y Bogotá, y por fuera está la región fronteriza. Me da más la sensación de que están pensando con el deseo. Ahora le va a llamar a Petro, para que no le llaman a Petro. Hace 7 años, 10 años, esta población se llenó de criminalidad por una decisión de Bogotá y de Caracas. Y no se pone porque son celosos de sus propias ideologías. Y veo que seguimos, mientras esté Petro, seguimos el
la colectividad que usted representa, la verdad, echémosle a Petro, no, doctora, yo pienso que usted me responda, ustedes están pensando en una población fronteriza que es Cúcuta, Villarosario, los patios de San Antonio, Mérida y San Cristóbal los Pies, el señor Maduro allá con ellos. Se han puesto a pensar que todo eso lo que dice no va a afectar ni a Petro ni a Maduro, va a seguir afectando una pobreza, una criminalidad subida, porque al que llevaba harinita o traía el galoncito subsistía con eso, y la única alternativa que le quedó con el cierre de frontera por decisiones de Bogotá y Caracas fue que se quedó sin poder pasar nada. Lo de las truchas siempre ha existido, no es nuevo. Con frontera abierta o no, siempre ha habido los caminos verdes que se han llamado, donde pasó la gasolina de unos pavos. Marlon lo sabe mejor que nadie, porque es un hombre de frontera. Yo lo que veo es que, primero, ¿qué opinan? Primero pusieron de acuerdo los congresistas, ¿qué opina usted de eso? Segundo, ¿no será que están pensando con el deseo de que esto no funcione? Mi mayor deseo, de la comunidad. mi mayor deseo es que la frontera se abra, que abran la frontera. Lo he dicho no ahora, lo dije hace unos meses que estuve aquí, hace un año que estuve aquí, porque yo sí creo que la frontera necesita estar abierta. Y no solamente aquí, vaya y mire lo que pasa de ahí para abajo. Usted va a todas las poblaciones fronterizas y la crisis es tremendamente dura. La pregunta es si yo creo que la van a abrir. Son dos cosas distintas. Que si yo quiero que la abran. Lo he dicho no esta vez, varias veces. La pregunta que me hicieron aquí es si creía que iban a abrir la frontera. Infortunadamente no creo que la vayan a abrir. Y no creo que la vayan a abrir, no porque la decisión sea de Caracas o de Bogotá, precisamente porque la decisión no es ni de Caracas ni de Bogotá, es de una criminalidad que tiene la frontera hoy, secuestrada y que se nutre de esa frontera. Creo que tal vez de pronto no fui muy clara en eso. Yo estoy diciendo algo muy distinto, y es, esta frontera, así Maduro ordene que la abran y Petro ordene que la abran, seguramente no la abren, porque la controla el ELN y la controlan mandatarios del otro lado de la frontera y la controlan corruptos de las guardias venezolanas. ¿Está pasando directamente una responsabilidad sobre criminalidad al gobernador del Táchira? No, yo no estoy diciendo específicamente nombres, usted sabrá mejor que yo que vive acá. Tenemos los mandatarios. No, a eso es usted me dirá que es el que vive acá. Usted es el que vive acá, usted me dirá quiénes son los que controlan la frontera. Yo le estoy hablando de políticos vinculados con eso, que es lo que he oído acá. Usted me dirá los nombres, yo no los conozco. Gracias. Doctora, ya es claro que a nivel nacional, departamentos, bastiones del Centro Democrático, lamentablemente se nos ha reducido el número. Por esta razón, creo que es importante que establezcamos cuáles son las promesas que, viniendo de usted, podríamos recibir nosotros en el norte de Santander, ya que hemos estado olvidados, hemos sido olvidados. Tenemos 3 puntos fundamentales a tratar ahorita en la frontera. Obviamente, la apertura de la frontera yo diría que es el 4.º punto, pero es muy importante que tengamos claros que, por ejemplo, el objeto turístico del departamento, que está basado en el PEN, nadie habla y comenta de PEN. ¿El qué? El PEN. El plan Especial. ya. Con respecto al tema de la DIAN, los comerciantes en Villa de Rosario se encuentran atormentados porque a todos la DIAN nos persigue con el tema del bimestre, del trimestre y del semestre, ¿sí? Pero la competencia desleal dentro de los comerciantes siempre va a estar ahí, ha estado ahí, y al parecer nadie da solución al tema. Entonces, viniendo de usted y sabiendo que aquí ustedes, el Centro Democrático, tienen un bastión político fuerte, ¿qué promesas hay para las personas? Ahora, con respecto al tema de la frontera, hay algo que le quiero añadir. La frontera es necesario abrirla, pero para todos, no como planean hacerla, para el que trae platica y el que lleva mercancía, también es de paticas, el que compra mercado aquí en Villa de Rosario y ahí en San Antonio, en Breña y en el Escobal, arriba de la Grita y en Puerto Santander. Entonces, por esa razón, me gustaría escuchar la promesa que hay del debate del Centro Democrático. Vea, yo no puedo hacer promesas porque es que cuando uno no tiene el poder, aparte de presentar los proyectos de ley, no tiene mucho que hacer. Yo le voy a contar que he presentado yo, que creo que va a beneficiar tanto a Cúcuta como a Norte como a todos los colombianos. Radiqué el proyecto para reformar el crédito agropecuario,
que yo creo que va a ser un proyecto definitivo para que el crédito le llegue al campesinado colombiano. Es un proyecto que pretende invertir los valores que hoy tenemos, donde la plata nos está yendo para el sector de comercialización y no al sector primario. Es un proyecto que crea la línea de cadena productiva para que cooperativas puedan tomar el crédito directamente de Finagro a bajos intereses y colocarlos en los afiliados. Hemos presentado el proyecto de no adoctrinamiento en las escuelas, para que los padres puedan ser los responsables de decidir qué se les enseña a los niños en los colegios y sobre todo para que cuando se enseñe política se enseñen los diferentes puntos de vista. Yo no quiero que a los niños les enseñen uribismo, pero tampoco quiero que les enseñen comunismo. Quiero que les enseñen todas las ideologías para que los niños puedan escoger aquella que mejor los representa, porque esa es la base de la democracia. Cuando usted le enseña a los niños una sola ideología, usted está matando la democracia. Tercero, acabo de presentar el proyecto sobre el bono escolar, que yo creo que es definitivo para Colombia. Cuando uno habla de inequidad en Colombia, uno tiene que hablar de educación. Porque cuando usted mira los resultados escolares de Colombia, entre más plata tiene, mejor educación usted obtiene. Una persona a partir de 250.000 pesos puede obtener mejor educación para sus hijos y entre más plata vaya teniendo, mejor educación va teniendo. ¿Qué estamos proponiendo? Para los estratos más pobres de Colombia, los padres de familia, esa madre cabeza de hogar que nos está viendo, puedan escoger entre la educación pública y la privada pagada por el Estado. Porque para nosotros lo que tiene que ser público es el acceso. Radicamos el proyecto para reducir el Congreso y bajar los salarios y disminuir el periodo electoral. Hicimos incluso un acuerdo con todos los demás partidos. Y le cuento esto, asumieron la postura del Centro Democrático, tanto el Pacto Histórico como el Partido Verde y todos los partidos que firmaron, el impuesto sobre el salario del 20% y el tope máximo de 23 salarios mínimos, propuesto por el Centro Democrático. Entonces yo creo que este es un partido que está haciendo lo que puede hacer desde el Congreso y por supuesto llevar la vocería. Todos esos temas que usted nos está proponiendo, vamos a analizarlos y vamos a empezar a hacer gestiones. Entonces, doctora, regáleme una opinión pequeñita. ¿Usted qué opina que uno de los puntos de la reforma tributaria habla sobre el crecimiento exportacional de una empresa o de una industria en las zonas francas del 40% para poder tenerlo dentro del margen especial de tributación? Vea, la primera reflexión que yo le hago sobre la tributaria, yo creo que no se necesita reforma tributaria. Total. No se necesita porque el gobierno ha recaudado más de 12 billones de exceso de recaudo de lo que estaba propuesto. Son 12 billones. Porque además Ecopetrol va a entregar 24 billones de utilidades al gobierno en dividendos este año. Entonces usted diría, si ya tienen esa plata, son 35 billones, y ya nos pues están robando 52. Bueno, y si además ellos sí van a ahorrar en la corrupción, pues entonces usted diría no se necesita. No, pero sin el chiste de la corrupción, la verdad es que van a tener un recaudo bien importante. Entonces uno dice, ¿para qué necesitan más plata? El presidente Petro, el único anuncio que ha hecho sobre ciudadanía es el subsidio al adulto mayor. Nosotros estamos de acuerdo con ese subsidio, pero ese subsidio no necesita una reforma tributaria, eso lo podemos financiar con lo que tenemos actualmente e incluso proponiendo medidas alternativas. ¿Qué veo yo en la reforma tributaria? Si usted sube los impuestos a esos niveles en los que están pensando, va a desestimular el sector productivo colombiano. Muchos empresarios ya están hablando de domiciliar su empresa en Panamá o en Ecuador para simplemente pagar aquí unos pequeños impuestos y pasar muchas de las operaciones a otros países. ¿Eso qué significa? Pues que nos empobrecemos es los colombianos, nos empobrecemos en los colombianos. Sobre el tema de las zonas francas, mire, las zonas francas le han servido mucho a este país porque han permitido inversiones en sitios donde no se hubieran hecho. Yo creo que es interesante pensar en el tema de la exportación sobre las zonas francas, porque para eso se planearon, pero usted no les puede decir que de un año a otro, ahora sí exporten, pues porque las va a quebrar a todas. Y hay sitios donde yo creo que el propósito no era exportación, y le pongo un ejemplo. Cuando usted quería reactivar las zonas de frontera y se planearon las zonas francas, el propósito no era tanto la exportación como atraer un capital a un sitio que estaba deprimido económicamente. En el Cauca también se hicieron zonas francas. ¿Por qué había que hacer zonas francas? Porque en su sano juicio nadie iba a ir a invertir allá.
Entonces es una oportunidad para atraer inversión en otros sitios. Entonces yo creo que usted tiene que cuidar eso, porque sin la zona franca a usted se le puede ir esa inversión y le quiebra la región. La reforma tributaria trae una cosa interesante, la rebaja del impuesto del régimen simple, pero lo rebajan muy poquito. Eso hay que rebajarlo más para que el microempresario colombiano no tenga que pagar tanto y para que podamos iniciar un proceso de formalización sin tanto costo. Yo llevo en esa pelea un poco solitaria, hay que sacar la tarifa cero. Disculpe la interrumpo, en las zonas francas, ¿usted no cree que hay empresarios que están aprovechando del régimen especial para no exportar, sino tener su mercado propio en el mercado nacional? Que es una sobreventaja sobre los que sí hacen un gran esfuerzo y deberían recibir esos beneficios. Yo estoy de acuerdo, por eso le dije, estoy de acuerdo con que hay unas zonas francas que debían tener vocación exportadora y que es bueno que se les plantee con un régimen de transición para que usted no lo destruya. Pero hay zonas francas, otras muchas, que se hicieron fue por lo difícil de la circunstancia de ese momento en ese sitio. Y para que esas inversiones llegaran, por ejemplo, al departamento del Cauca o a norte de Santander en medio de la crisis, tocó bajarles los impuestos, porque si no, no habían venido. Y nos habíamos quedado sin los empleos. Entonces, fíjense que son dos cosas distintas, por eso las distinguí. Las zonas francas en Bogotá, hombre, pues que vayan a exportar, porque si no, estamos de acuerdo, están haciendo, es trámpale a otro empresario que sí está pagando todos los impuestos. Déles un régimen de transición de unos 4, 5, 6 años para que puedan realmente ponerse a tono. Pero hay otras zonas francas, caso Cúcuta, caso norte de Santander, caso departamento del Cauca, donde si usted quita esos beneficios, pues las empresas no se van a quedar allá. Entonces uno tiene que poder distinguir los dos fenómenos. Senadora, el próximo lunes es la primera marcha contra el presidente, contra las políticas del presidente Gustavo Petro. Usted como senadora del Centro Democrático, hemos visto que Polo Polo le ha hecho la invitación también de salir a marchar. ¿Va a salir a marchar contra el gobierno de Gustavo Petro? Como ciudadana voy a salir a marchar. Como ciudadana quiero invitar a los colombianos a que salgamos a marchar, porque es que vamos por el abismo. Puede que los daños no los estemos viendo ya, pero se van a producir. Las decisiones que le van a causar daños a los colombianos ya se tomaron. Un presupuesto que le quita la mitad de la plata al sistema de salud, un presupuesto que le quita 1 billón de pesos a la seguridad de los colombianos. Unas decisiones que nos prohíben sacar gas y carbón para importarlas de Venezuela. Unas decisiones que se están tomando equivocadas y en contra de los colombianos. Hay que, por supuesto, salir a marchar, pero una marcha cívica. Una marcha respetuosa de las instituciones, del presidente, una marcha que no busca tumbar al presidente, una marcha que no busca someterlo a la extorsión de que hacen lo que nosotros decimos o volvemos pedazos a este país. Uno destruye o construye desde donde esté. Senadora, con todo lo que le han hecho a los militares, ¿qué piensa usted de ellos? Mire, yo creo que Colombia tiene una deuda de gratitud con sus Fuerzas Armadas. Sin las Fuerzas Armadas colombianas, este país se lo había tomado el narcotráfico hace mucho tiempo. Nosotros hemos tenido que enfrentar el narcotráfico de los carteles, el narcotráfico en forma de paramilitar, el narcotráfico en forma de guerrilla, el narcotráfico en forma de estructura criminal. Y las Fuerzas Armadas de Colombia han hecho un sacrificio, no solamente en trabajo, sino un sacrificio en hombres, de sus vidas inmoladas en la defensa de esta democracia. Que hay cosas que mejorar, todas las cosas son perfectibles. Por supuesto que todas las cosas tienen que seguir un camino de mejoramiento, pero decirnos que el ejército de Colombia es más o menos de asesinos y de violadores de derechos humanos, pues me parece que es una exageración. Y me parece que este gobierno no está muy preocupado por los derechos humanos, porque si usted se pone a pensar, ha tomado 2 decisiones sobre las Fuerzas Armadas de Colombia. La primera, la salida de 70 generales, que como decía, nos cuestan en términos de experiencia, de formación, de capacidad. Y la segunda, el restablecimiento de las relaciones del ejército colombiano con un ejército que sí lo inspire. ¿Y sabe cuál es el ejército que le recomiendan para las relaciones? El venezolano. Pero son necesarios. Senadora, ¿quién es hoy el líder del Centro Democrático realmente? Hace algunos años, o hace poco, en las elecciones de Congreso estuvo el ex senador Álvaro Uribe Vélez y decía que necesitaba entregar volante por volante, hablar nuevamente con la gente para recobrar confianza.
pero hoy en día la vemos a usted, vemos a María Fernanda Cabal, vemos a otros, incluso en redes sociales, que alzan la voz para decir que están en contra o a favor de. ¿Quién lidera hoy el partido? El Centro Democrático está viviendo un proceso de transición generacional que sucede en los partidos. Ha habido un gran líder que sigue siendo nuestro gran líder, que es el presidente Uribe, pero él ya no está jugando en la política electoral. Entonces hay una serie de líderes que él formó, que hemos venido trabajando y que estamos llegando a un momento de madurez política. La ventaja de este partido es que hoy no tiene una cabeza, tiene varias para que los ciudadanos escojan la que más les guste. Y los que quieran meter en esa lista, imagínense, me queda a mí muy feo decir quiénes. Todos los congresistas de este partido, para que la gente escoja el que más le guste. O sea, que podemos asegurar que más fuerte que nunca la oposición. Más fuerte que nunca, y sobre todo una oposición que tiene un relevo generacional, que no siempre pasa. A usted le puede pasar que usted tiene un partido y después no tiene, sale un líder y no hay quien lo reemplace. Este es un partido que no tiene un nombre para reemplazarlo, y no muchos. Y eso da una oportunidad de cautivar a muchos ciudadanos y de seducirlos con propuestas. Doctora, para terminar, entonces, ¿cuál es el mensaje final? Invitarlos a que nos acompañen mañana a las 8 de la mañana en el Hotel Tonchalá, me equivoqué, mañana a las 8 de la mañana en el Hotel Tonchalá va a estar el presidente Uribe, vamos a estar los congresistas del Centro Democrático, queremos conversar con los ciudadanos, los invitamos a que nos acompañen, a que nos cuenten qué está pasando, a que nos digan qué debemos defender y a que nos ayuden a escoger los mejores candidatos para las elecciones territoriales. ¿Ah? Hay entrada libre, creo que hay que registrarse en la página de internet del partido y a la entrada también se pueden registrar, los esperamos. A ustedes muchas gracias. Muchas gracias. Mire, lástima. Agendaldía.net, la noticia de actualidad. Agendaldía.net, la noticia de actualidad.